Y queremos en este día recordar lo que Jesús hizo en la cruz. And today we want to remember what Jesus did on that cross. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado ante Pilato. The Word of God says that he was taken before Pilate y Herodes, and Herod. y fue interrogado por estas dos personas. And he was questioned by them. Y la Biblia dice que ninguno de estos dos hombres encontró algún delito en contra de Jesús. And the Bible says that neither one of them found anything against Jesus. ¿Verdad? Pilato dijo, no he hallado en este hombre delito. Pilate said, I have found no guilt on this man. Herodes dijo, nada digno de muerte ha hecho este hombre, lo soltaré. Herod said, he is not worthy of death, I will set him free. La multitud entre ellos, que incluía a los principales sacerdotes, a los gobernantes y el pueblo, The multitude among them included the governors of the townspeople y los principales sacerdotes, gobernantes y el pueblo, the high priests and governors and the people. empezaron a dar voces gritando, suéltanos a Barrabás. They kept shouting, release Barabbas. Barrabás, de lo contrario, él sí fue hallado culpable por algunos delitos que había cometido. Barabbas was found guilty for some crimes he had committed. Este hombre se había levantado en contra del gobierno. This man rose against government. Este hombre había cometido un homicidio. He was a murderer. Y a este hombre liberan en vez de a Jesús. And they set this man free instead of Jesus. El que había cometido delitos. The one who had committed murder, crimes. A este hombre hicieron libre. They set this man free. Jesús, siendo inocente, And Jesus, being innocent, tomó el lugar de un criminal. took the place of a criminal. Tomó el lugar de uno que había quebrantado la ley. He took the place of one who had broken the law. Jesús de la misma manera tomó los pecados de toda la humanidad. In that same way, Jesus took the sins of humanity. Tomó, siendo inocente, Being innocent, para darnos vida y darnos salvación. to give us life and salvation. Siendo justo, Even though he was righteous, lo trataron como un criminal. they treated him as a criminal. El justo por los injustos. The righteous for the unrighteous. Lucas 23, Luke 23, del verso 32 y el 33, verse 32 and 33. nos habla que Jesús fue llevado a la cruz con otros malhechores. It tells us that Jesus went to the cross with two criminals. Dice así la palabra, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Luke chapter 23, verses 32 and 33. Two others, both criminals, were led out to be executed with him. When they came to a place called the Skull, they nailed him to the cross, and the criminals were also crucified, one on his right and one on his left. Y no solamente Jesús fue
tratado como un criminal, sino que lo crucifican al lado y a sus lados ponen a otros dos criminales. Not only was he crucified as a criminal, but they put two others who were criminals next to him. Fue azotado, He was beat. le pusieron una corona de espinas, They put a crown of thorns lo on him. bofetearon, They slapped him. lo escupieron, They spit on him. y todo eso fue por ti y por mí. And all of that was done for you and for me. Podemos ver el amor de Dios tan grande para con nosotros, We can see God's great love for us. que Él dio a su Hijo That he gave his son en propiciación de nosotros, for us in place of us. para que a través de su sacrificio en la cruz, So that through his sacrifice on that cross, tú y yo recibiéramos perdón de pecados. you and I could receive forgiveness of sins. Lucas 23:34. Luke 23:34. Encontramos la primera palabra de Jesús en la cruz. We find the first word of Jesus on that cross. No solamente Jesús dio su vida por nosotros, Not only did Jesus give his life for us, sufrió but he suffered por nosotros. for us too. Como les decía, fue escupido, Like I said, they spit on him fue bofeteado, and he was slapped. fue golpeado. He was beat. Pero encontramos que el amor de Dios y el amor de Jesús hacia todos nosotros, hacia aquellos que le estaban causando daño, que le causaron daño en esos momentos, But we find that those that caused him harm and hurt him during that time, Jesús no los maldice. Jesus does not curse them. Jesús no le pide a unos ángeles que vengan y los acaben ahí, los terminen. Jesus doesn't ask any angels to come and finish them all. Pero las palabras de Jesús hacia aquellos hombres que le estaban, que le hicieron todas estas cosas, But the words of Jesus towards those men that did all these horrible things to him, dice el verso 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. Podemos ver el amor de Jesús hacia aquellos que le estaban haciendo daño. We can see the love of Jesus towards those that were hurting him. Es un amor que no podemos comprender. It is a love that we cannot comprehend. A nosotros como humanos a veces nos hacen a cosas insignificantes y no podemos perdonar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro vecino por cosas a veces tan sencillas. And as humans, sometimes it is very difficult for us to forgive people. Y Jesús, pasando por todo este dolor, las primeras palabras de Jesús son perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. And Jesus' first words were, Father, forgive them, because they do not know what they are doing. Ese es el amor de Jesús hacia nosotros. That is Jesus' love towards us. Nosotros una y otra vez ofendemos a Jesús. We offend Jesus Cuando over and fallamos, over. cuando pecamos, Every time we sin against him, es como que le damos una bofetada. it is like we're slapping him. Es in the como que face. lo escupimos. It's like we're spitting on him. Es como que no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz. It is as if we do not give any value to his sacrifice. Pero on the déjame cross. decirte que una y otra vez Jesús dice su palabra que Él está intercediendo con el Padre diciendo perdónalos. But Jesus is interceding with the Father, Él- asking him to forgive us. Él intercede con el Padre
Cada vez que nosotros pecamos, que nosotros fallamos, Él está ahí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. But every time we sin, Jesus is interceding for us and asking the Father to forgive us. Ese es for el our amor sins. de Jesús hacia nosotros. That is the love of Jesus for us. Ese es el amor de Jesús hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí. That is Jesus' love for humanity. For Que you no and me. importando lo que tú hayas hecho, That no matter what you have done, Jesús te perdona. Jesus forgives you. Jesús te perdona si tú te arrepientes. He forgives you if you repent. La segunda palabra la encontramos en el verso 39. We find the second word on verse 39 al 43. through 43. Y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos Verse 39. One of the criminals lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versos 39 al 43. Verse 39 to 43. One of the criminals hanging beside him scoffed. So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself, and us too while you're at it. But the other criminal protested. Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Si hay dos clases de pecadores. There are two kinds or two types of sinners. Hay el pecador que reconoce sus pecados. There is the sinner that acknowledges their sin Y se arrepiente y pide perdón. and they repent and ask for forgiveness. Pero hay otro que aunque está en la misma cruz, And there is the others that although they are hanging on that cross, que aunque está en la misma muerte, pasando por la misma muerte, and that they're about to die, no reconoce they do not recognize que or necesita a acknowledge. Jesús. They do not acknowledge that he needs Jesus. Dice que uno le dijo al otro, ni aún en el verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? In verse 40, one of them replies, don't you fear God even when you have been sentenced to die? Nosotros a la verdad justamente padecemos We deserve to die porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. We deserve to die for our crimes. Mas este ningún mal hizo. But this man hasn't done anything wrong. Y Jesús no había hecho ningún mal. See, Jesus had done nothing wrong. Jesús estaba allí en la cruz padeciendo por nuestros pecados, Jesus was there about to die for our sins, por nuestros delitos. for our crimes. Y es por eso muy importante que nosotros no dejemos que el orgullo entre en nuestro corazón. And that is why it is very important for us not to allow pride into our hearts.
que reconozcamos que necesitamos de Jesús, that we may acknowledge that we need of Jesus, que necesitamos de su perdón todos los días, that we need his forgiveness every day, porque todos los días fallamos y pecamos en contra de Él. because we fail and sin against him every day. Pero su misericordia es grande para con nosotros. But his mercy is great for us. Y Jesús le responde con estas palabras, viendo el corazón sincero de este malhechor. And Jesus replies with these words. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. I assure you, today you will be with me in paradise. Jesús allí le estaba dando la vida eterna. Jesus was giving him eternal life. Le estaba dando pase directo a la eternidad. He was giving him a direct pass for eternity, to eternity. Por esas palabras de este malhechor que le dijo, acuérdate de mí. Because of his words that he said, Jesus, remember me. Jesús siempre se está acordando de la humanidad. Jesus is always remembering humanity. El deseo de Dios es que nadie se pierda. His desire is that no one will perish. El corazón de Jesús es que nadie se pierda, His heart is that no one will perish, sino que todos vengan al arrepentimiento. but that everyone will come to repentance. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. I assure you, today you will be with me in paradise. Esas son las palabras que Dios nos da. Those are the words God gives to us. Es la garantía que Él nos da cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. And that is the assurance that we have when we accept Cuando Him into our reconocemos hearts. cuando reconocemos que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. When we acknowledge that we are sinners and that we are in need of a Savior. Él nos garantiza que estaremos con Él en el paraíso por la eternidad. He assures us that we will be in paradise for eternity with Him. En Juan capítulo 19, John chapter 19, verso 26, encontramos la tercera palabra de Jesús. John chapter 19, verse 26, we find the third word of Jesus. Y aquí vemos una escena donde Jesús se encuentra con su madre, está ahí llorando porque su hijo está siendo crucificado. We find Jesus or his mom Llorando porque su hijo está siendo crucificado, porque está siendo llevado a la muerte, a la cruz. We find his mother crying because his son is about to be taken to die on that cross. Y dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Verse 26. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, Dear woman, here is your son. And he said to this disciple, Here is your mother. And from then on, this disciple took her into his home. Sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. We know that Jesus was 100% man and 100% God. Y Jesús aquí está actuando en su humanidad. And Jesus here is demonstrating his humanity Y el amor a su madre, aquella mujer que lo trajo al mundo. and his love for his mother, that woman that brought him into this world. Y se lo encarga al discípulo amado, se la encarga al discípulo amado, a Juan. And put her under his John's, the disciple he loved, into his care. Sabía que Juan se iba a encargar de la madre de Jesús. Because he knew that John would take care of her, Que no se iba a quedar sola. that she would not be alone, Que tal vez la iba a cuidar aún mejor que sus hermanos. that
He probably was going to care for her even more than his siblings. Y le dice al discípulo, y le dice a María, madre, he ahí tu hijo. And Jesus tells Mary, dear woman, here is your son. Hijo, he ahí tu madre. And son, here is your mother. Jesús nunca nos deja solos. Jesus never forsakes us. Jesús nunca nos desampara. He never forsakes us. Él se encargó de que María que alguien tuviera cuidado de ella. He made sure that someone took care of Mary. Obedeciendo el mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Obeying the commandment to honor your father and mother. Si nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. See, we have to honor our parents. Honrar a nuestra madre. We have to honor our mother. Si usted tiene todavía a su mamá y a su papá, If you still have your parents, hónrelos, honor them. cuide de ellos, Care for them. preocúpese de ellos. Show them that you care. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27:46. The fourth word we find in Matthew chapter 27, verse 46. Y dice así: Jesús se encuentra y dice estas palabras en un momento de dolor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verse 46. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Jesús en este momento estaba cargando por nuestros delitos y pecados. Jesus was carrying our faults and our crimes Dios es santo and sins. God is holy. y por lo mismo Él no puede estar donde hay pecado. Therefore, he cannot be where there is sin. Y por primera vez el Padre And for the very first time, the Father se había alejado del Hijo, separated himself from lo había his Son. desamparado, He had abandoned him. no porque no amaba a su Hijo, Not because he did not love his sino Son, porque en ese momento Jesús estaba cargando nuestros pecados. but because in that moment Jesus was carrying Y our Dios sins. tenía que apartarse mientras esto sucedía, porque Jesús estaba cargando los pecados de la humanidad. And God had to separate himself from sin because Jesus was carrying humanity's Y Jesús sin. dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And Jesus cries out, my God, why have you abandoned me? Esto no quiere decir que Jesús pecó. It doesn't mean that Jesus sinned. Si Jesús hubiera pecado, no hubiera sido el sacrificio perfecto. If he would have sinned, he wouldn't have been the perfect sacrifice. No pecó, pero estaba llevando nuestros pecados. He did not sin, but he was carrying our sin. Cuando nosotros pecamos, When we sin, el pecado nos separa de Dios. sin separates us from God. No es que Dios nos haya dejado. It is not that God has abandoned No us. es que Dios no nos ama. It is not that God doesn't love us. La gente se pregunta, a veces dice, oh, ¿por qué Dios, si es tan bueno esto y lo otro? Many people question God and they say, if he's so good, why this or that? Dios es bueno, pero el pecado nos separa de Dios. God is good, but sin separates us from God. Y hay necesidad
de pedir perdón y arrepentirnos y pedirle a Jesús And there is a need for us to ask for forgiveness and repent que nos perdone para que podamos ser reconciliados con Dios. and ask Jesus to forgive us so that we can reconcile with God. Fue un momento duro para Jesús en la cruz. It was a very difficult moment for Jesus. Por primera vez en la eternidad se había separado del Padre. For the first time in eternity, he had separated from the Father. Mientras sufría el castigo por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. As he suffered for the sin of humanity. Juan 19:28. John 19:28. Encontramos la quinta palabra. We find the fifth word. Dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Verse 28. Jesus knew that his mission was now finished. And to fulfill scripture, he said, I am thirsty. Para que se cumpliera la palabra que se había escrito en el Salmo 69:21. So that the scripture would be fulfilled, which was written in Psalms 69:21. El Salmo 69, verso 21, dice así, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Psalm 69:21. But instead they give me poison for food. They offer me sour wine for my thirst. Me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. They gave me poison for food, and they offer me sour wine for my thirst. Jesús tuvo sed Jesus was thirsty por la intensa gravedad de sus heridas, for the intense beating he took and his wounds. su cuerpo fue su cara fue desfigurada, His face was disfigured. su cuerpo fue azotado. He was beaten. Y a causa de esto le da sed. And so he was thirsty. Cuando una persona es golpeada brutalmente, When someone is brutally beaten, algo que pasa es que esa persona le da sed. that person becomes very thirsty. Y Jesús tenía sed y le dieron vinagre. And Jesus was thirsty and they gave him sour wine. La maldad de estos hombres They were evil men. fue grande, que aún teniendo sed, en vez de darle agua, le dieron vinagre. And he was thirsty, and instead of giving him water, they gave him sour wine. Pero también esta sed representa algo que Jesús estaba haciendo. But this thirst also represents something that Jesus was doing. Y era la sed de Jesús de reconciliar a la humanidad con Dios. And it was his thirst to reconcile humanity with God. Jesús una vez dijo, mi comida y mi bebida es que hagan la voluntad de mi Padre. Jesus once said, my food and my drink is that you do the will of my Father. Eso, hacer la voluntad de Dios, eso es lo que satisface la sed de Jesús. To do the will of God is what satisfies Jesus's thirst. El que otra gente sea reconciliada con Dios a través de usted y de mí.
that other people reconciled with God through you and me cuando les hablamos del Evangelio, when we speak to them about the gospel, cuando les presentamos a Jesús when we present Jesus to them como el único Salvador, as their only Savior, como el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. as the only mediator between God and humanity. No hay nadie a quien tú y yo le podamos pedir que va a llevar las oraciones a Dios, más que solamente Jesús, dice la Biblia. There is no one else that can take our prayers to God but Jesus. Tú le puedes pedir a cualquier cosa que interceda por ti, pero no va a funcionar. You can ask any other thing to intercede O for cualquier you, otra persona tú le puedas pedir. or any other person you can ask to intercede for you. Pero but it won't work. el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. But the only intercessor between God and men is Jesus. La sexta palabra The sixth word la encontramos en Juan 19:30. we find in John 19:30. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. John chapter 19 verse 30. When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Tuvo sed y le dieron vinagre. He was thirsty and they gave him sour wine. Y la sexta palabra dice Jesús: consumado es. And his sixth word was, "It is finished." La obra redentora de Dios para el ser humano estaba completa. The redemptive work of God for humanity had been completed. Había terminado, It had finished. había finalizado. It had finalized. Ya no más sacrificios de animales, No more animal sacrifices were needed. ya no más sacrificios de hombres No more sacrifices from men were required para recibir el perdón de Dios. to receive God's forgiveness. Si no hay nada que el hombre pueda hacer para recibir el perdón de Jesús, la obra redentora de Jesús. There is nothing men can do to receive the redemptive work of Jesus. Hablando de obras, hablando de alguna cosa que tú creas que haciendo eso te va a dar redención, te va a dar perdón de pecados. Speaking of actions that we can do that we think will give us forgiveness of our sins. Jesús lo hizo todo. Jesus did it all. Hoy vemos a tanta gente haciendo tantas locuras. Nowadays we see so many people doing crazy things. Vemos gente que se crucifica literalmente creyendo que eso le va a dar perdón de pecados. We see people crucifying themselves, believing that will bring them forgiveness of their sins. Vemos gente que se va de rodillas por kilómetros y kilómetros con sus rodillas sangradas creyendo que eso les va a dar el perdón de pecados. We see people crawling for miles and bleeding out, believing that is going to give them forgiveness of their sins. Pero déjame decirte que no nos engañemos, no hay nada que podamos hacer tú y yo para poder recibir el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. Él ya lo hizo todo. But there's nothing we can do that will bring us forgiveness of our sins, because Jesus did it all. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Our best works are like dirty cloths. Nuestros mejores sacrificios, la obra redentora ya fue hecha por Jesús. The redemptive work
has been done by Jesus. Jesús lo hizo todo. Jesus did it all. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado contra Dios. All that we have to do is to acknowledge that we have sinned against God Arrepentirnos de nuestros pecados and repent from our sins y aceptarlo a Jesús como el Señor de nuestras vidas. and accept Jesus as our Savior En nuestro corazón como nuestro único Salvador. and in our heart as our only Savior. La última palabra And the last word, la encontramos en Lucas 23:46. we find it in Luke chapter 23, verse 49. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Luke 23:46. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, he breathed his last. Fue ahí el momento donde Jesús muere. That was the moment where Jesus died. Se encomendó al Padre. He entrusted himself to the Father. En tus manos encomiendo mi espíritu. I entrust my spirit into your hands. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. And with those words, he breathed his last and died. Dice el verso 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, Verse 47 says, when the Roman officer overseeing the execution saw what had happened, dio gloria a Dios diciendo: he worshipped God, saying, verdaderamente este hombre era justo. surely this man was innocent. Hoy es un día muy importante, Today is a very important day donde Jesús va a la cruz a morir por nuestros pecados. when Jesus went to the cross to die for our sins. La obra redentora de Jesús. The redemptive work of Jesus. Podemos ver al Padre, We can see the Father. podemos ver el amor del Padre y el amor del Hijo. We can see the love of the Father and the love of the Son Hacia la humanidad, we can see their love for humanity, hacia usted y hacia mí. for you and for me. Reconociendo como este hombre, este centurión que estaba ahí con Jesús, And acknowledging, just like this officer that was there with Jesus, y en el último segundo de la vida de Jesús, and in the last seconds of the life of Jesus, cuando Jesús muere, when Jesus dies, este centurión reconoce this officer acknowledges y da gloria a Dios. and gives glory to God. Hoy damos gloria a Dios And today we give glory to God por su sacrificio en la cruz. for his sacrifice on the cross. Yo le pido que ahí donde usted está, I ask, wherever you are, usted reconozca, acknowledge, usted valore value lo que Dios hizo por nosotros, what God did for us, lo que Jesús hizo en la cruz. what Jesus did on that cross. Ahí donde está en su sala, donde quiera que usted esté, Wherever you may be, dele gracias a Dios thank God. en esta noche. Thank him this night. Te damos gracias, Jesús. We thank you, Jesus. Tu presencia está en este lugar. Your presence is in this Y en place. este día, Padre, te damos gracias. And we give thanks. Te damos gracias porque siendo justo, And we thank you because although you were righteous, fuiste llevado a un madero como un criminal, you were taken
to die like a criminal por nuestros pecados, for our sins, para que tuviéramos perdón de pecados. so that we would be forgiven Tú of our cargaste sins. nuestros pecados. You carried our sins. Tú cargaste nuestros pecados pasados, You carried our past sins, nuestros pecados presentes our present sins, y nuestros pecados and our futuros. future sins. Consumado es. It is finished. Consumado es fueron las palabras. It is finished. Those were his words. Él terminó la obra redentora en la cruz. He had completed the redemptive work on that cross. Solo tenemos que reconocerlo como nuestro All we Señor. have to do is to acknowledge him as our Savior. Si and tú no Lord. conoces a Jesús If you do not know Jesus y quieres aceptar a Jesús en tu and corazón, you want to accept Jesus in your heart, y así como este criminal que estaba a un lado de él and just like the criminal who was beside him on that y cross, reconoció su estado pecaminoso, and he acknowledged his status as a criminal, reconoció que había una separación, que él era un malhechor, que era un hombre pecador. and he acknowledged that there was a separation because he was a criminal, he was a sinner, Y le dice a Jesús, acuérdate de mí. and he asked Jesus, please remember me. Déjame decirte que Jesús Let me tell you that Jesus siempre se acuerda de ti y de mí. always remembers you, Y Él te quiere dar perdón. and he wants to forgive you. Solo necesitas reconocerlo. All you have to do is to acknowledge Y him decirle, Señor Jesús, and say, Lord Jesus, reconozco que soy pecador. I acknowledge that I am a sinner. Reconozco que mi pecado me separa de Dios. I acknowledge that my sin separates me from God. Haz esta oración conmigo. Repeat this prayer with me. Perdóname mis pecados. Forgive my sins. Te acepto como mi Señor y Salvador. I accept you as my Lord and Savior. Escríbeme en el libro de la vida. Write my name on the book of life. Acuérdate de mí. Remember me. Acuérdate de mí, Señor. Perdóname. Remember me, Lord, and forgive me. Esta oración tan sencilla This simple prayer te garantiza la vida eterna. gives you assurance that you will have eternal life Si tú te arrepientes genuinamente. if you genuinely repent, Si tú dejas que Jesús sea el Señor de tu vida. if you allow Jesus to become the Lord of your life. Él nos da la garantía de que tenemos vida eterna. He gives us the assurance that we have eternal life A través de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Gracias. Thank you. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Bendigo la vida de cada uno de los que nos escuchan y nos ven en este día, Señor. We bless the life of those who are listening and watching tonight. Cada congregación, Padre, cada pastor que en este día está compartiendo tu palabra. Every congregation and every pastor that is sharing your word Los tonight. bendecimos en el nombre We de bless Jesús. them in the name of Jesus. Bendecimos a Templo Calvario, We Señor. bless Templo Calvario, Lord. A cada familia representada. Every family being represented. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Venga tu reino. Let your kingdom come. Bendecimos tu nombre. We bless your name, Te Lord. agradecemos en este día por tu sacrificio en la cruz. We thank you for that sacrifice on that cross. Porque este día tú moriste por nuestros pecados. Because this day you died Este for día our sins. recordamos, Señor, este día recordamos el sacrificio en la cruz. And this day we remember, Lord, that sacrifice on that cross. No es la fecha, It is not the day, pero en este día recordamos tu sacrificio. but today we remember your sacrifice. Gracias. Thank you. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Son. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Dios los bendiga en esta noche. God bless you all tonight.